¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo me escuchas? ¿Estás viendo la presentación? Yo aquí ya estamos esperando unos minutos a que llegue más gente para iniciar con la charla. Ok, perfecto. Lo importante es que vean la presentación. Tuve un pequeño problema técnico con el último webinar, entonces es importante que todos vean la presentación y que me estén escuchando porque desafortunadamente inició la presentación, pero luego ya no la vieron. Entonces, por esa razón me interesa mucho que me confirmen que están viendo la presentación. Entonces, vamos a ver cuántas personas tenemos. Yo creo que ya podemos iniciar. Ok, entonces vamos a iniciar. Como les comentaba, pues mi nombre es Carlos Duque. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy al webinar sobre la versatilidad de la QMXB. En el día de hoy vamos a tratar de explorar primero de qué se trata este nuevo equipo, que ya algunos meses desde su lanzamiento, pero que ha venido como incursionando poco a poco en las diferentes redes. Segundo, de qué se trata de tecnología que lo acompaña, que se llama Beamforming. Y por último, vamos a ver algunas aplicaciones interesantes que tenemos eh, ya implementadas en algunos sitios en el mundo. Pues vamos a empezar. Eh, la QMXB o la agenda de hoy es acerca de la QMXB. Vamos a ver, como les decía, algo por encima de sus características. Luego vamos a hablar del beamforming. Luego vamos a hacer una comparación de escenarios que hemos encontrado donde se compara la MMXB y la QMXB. La MMXB es un equipo que ya ha venido desplegándose, es la base punto multipunto que ya hemos venido desplegando. Y la QMXB, digamos que es la nueva base que tenemos como alternativa en ciertos escenarios. Esto no quiere decir que la MMXB va a quedar descontinuada o ya no la vamos a utilizar. Simplemente la QMXB es para escenarios específicos donde tenemos ciertas condiciones que queremos superar y esa es una de las ideas para hacer la comparación de rendimiento. También vamos a ver la parte de aplicaciones y topologías que podemos implementar con QMXB, que son muy interesantes. Y también vamos a ver los beneficios que trae la QMXB en comparación con la MMXB. Como les digo, lo que encontramos son dos productos diferentes. MMXB va a ser como para algún tipo de escenarios donde no tenemos ciertas problemáticas y la QMXB para otro tipo de escenarios. Y por último, unas notas adicionales de recomendaciones que tenemos. Entonces, sobre la QMXB, eh, es un equipo que viene con antena integrada, es decir, no tiene posibilidad de tener antenas externas. Y por esta razón, el único número de parte que existe es este que estamos viendo ahí en la pantalla. Eso es una cosa importante, es decir, que no hay versión de antena externa. Es un equipo que está diseñado para la banda de 5 GHz, funciona desde 4900 hasta 6000, tiene capacidad de 240 megabits por segundo por sector, tiene una ganancia de 21 dBi y tiene un diseño de antena inteligente o beamforming que permite tener haces de 20 grados de apertura dirigibles dentro de un espectro de 90 grados, ¿sí? Entonces, esto es una característica muy interesante porque digamos que instantáneamente en el tiempo no es una antena de 90 grados, sino es una antena más reducida, lo cual nos va a ayudar muchísimo. Y la potencia de transmisión, obviamente a medida que yo voy subiendo la modulación, va bajando un poquito la parte de potencia, oscila entre 25 hasta 23 dBm. Me preguntan que si son 240 megabits por segundo agregados. Sí, correcto, son 240 megabits por segundo agregados, los cuales se pueden dividir entre download y upload, dependiendo de cada uno de los usuarios. El tamaño es de más o menos 37 centímetros, es un cuadrado de 37 por 37
con 10 centímetros de profundidad, lo cual es muy similar a las antenas que actualmente estamos instalando, como son las MMXB, y su peso es de 4 kilos. Entonces, si ustedes ven, es un equipo bastante eh, pequeño comparado pues, con la nueva capacidad que tenemos de antena inteligente. Vamos ahora a hablar un poco de cómo funciona la parte de beamforming. Entonces, beamforming es una tecnología que básicamente utiliza un arreglo de antenas inteligentes a las cuales se les puede inyectar energía de tal forma que apunten el haz de radiación hacia una dirección determinada. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso donde a todas las antenas les estamos aplicando el mismo nivel de energía y por lo tanto el haz, digamos que adelante. Si aplicáramos el haz de manera diferente, es decir, por ejemplo, aplicando menos potencia a una de las antenas y más hacia otra, entonces digamos que el haz tendería a ir hacia una dirección específica. Entonces, de esta forma, yo puedo controlar eléctricamente hacia dónde va a radiar mi antena de manera inteligente y no es necesario que yo tenga que tener pues el haz siempre abierto, como lo haría una MMXB, que tendría el haz completamente abierto 90 grados, sino que yo pueda hacer enfoque de la energía en ciertas zonas instantáneamente de la cobertura. Y esto a su vez también es una funcionalidad muy interesante porque en la medida que yo tengo más antenas, un arreglo de más antenas dentro de la antena inteligente, el haz cada vez va a ser más reducido. Entonces de esa forma yo puedo tener un poco más de exactitud al momento de apuntar la energía. Entonces es algo bien interesante que pues se puede tener con beamforming. En el caso de Infinet, pues la idea es que yo voy a tener diferentes haces moviéndose a través del espacio. Entonces, aproximadamente son 11 que yo voy a tener cubriendo estos 90 grados. Y a cada uno de las posiciones que yo estoy marcando le voy dando un número. Entonces, digamos el número 1, 2, 3, 4, así. Los CPEs van a recibir los diferentes haces o los mensajes de presentación, o los beacons, y ellos van a decir, oiga, el haz que más está o que mejor nivel de señal estoy recibiendo es el haz número 2, como es el caso del slide que estamos viendo. Entonces él le confirma a la estación base, trabaje conmigo con el haz número 2, la estación base le confirma y de ahí en adelante el CPE está siendo atendido por el haz número 2. Sin embargo, este haz puede estar moviéndose, es decir, si el CPE en algún momento determina que el mejor haz que está recibiendo es el número 3, le puede informar esto a la estación base. Y de esa forma nosotros podemos tener un control de cuál es el mejor nivel de señal que tiene el CPE dependiendo de los diferentes haces de cobertura que yo estoy trabajando en la estación base. Este proceso demora cuestión de nanosegundos y por lo tanto no afecta la operación de la estación base y no se ve ninguna diferencia entre el funcionamiento de una MMXB que no hace beamforming con el funcionamiento de una QMXB que hace beamforming. Son exactamente iguales los tiempos de latencia y la forma en que están atendiendo a los CPEs. Entonces, este es un criterio muy sencillo de cómo es que funciona la parte de beamforming utilizando la QMXB. Y por lo tanto, cuando yo tengo un equipo de MMXB desplegado en una ciudad y tengo dos escenarios, por ejemplo, tengo equipos que están en línea de vista parcialmente obstruida, es decir, no sin línea de vista, porque sin línea de vista digamos que es otra situación, sino digamos que tengo un CPE que tiene parcialmente línea de vista con el sitio central, al cual le llega parte de la señal, o un CPE que está muy lejos de la estación base y que le llega muy poca energía. En esos casos, nosotros hemos visto una mejoría de casi 6 dB en la comunicación que hay entre la estación base y los CPEs. Es decir, la QMXB le está aportando 6 dB de energía utilizando beamforming a esos equipos que son
con línea de vista parcialmente obstruida o Near Line of Sight, y a esos equipos que están muy lejos de la estación base, que digamos reciben poca energía. ¿Eso qué significa? Tener un poco más de potencia. Significa que yo voy a poder modular un poco más alto y por lo tanto voy a poder tener más velocidad. Es decir, voy a poder tener en esos sitios que actualmente tengo con línea de vista parcialmente obstruida, con una velocidad baja por aquello de la obstrucción, voy a empezar a mejorar su velocidad, y también esos sitios que están un poco lejos de la estación base, voy a poder mejorar su velocidad respecto a la transmisión que tendría con una MMXB típica. Esto, por ejemplo, se hizo un montaje, un escenario en Flex LLC, que es un operador, un ISP en Rusia. Es un operador que opera en Moscú, que Moscú es una ciudad gigantesca, y ahí ellos tienen muchísimas MMXB desplegadas donde tienen CPEs para ofrecer soluciones a clientes corporativos. Y básicamente se hizo una prueba donde se tenían usuarios que estaban a 300 metros hasta 17 kilómetros. Estamos hablando en condiciones de una ciudad, o sea, con todo lo que tiene que haber eh, en la parte de conectividad urbana. Aquí me hacen una pregunta y es, ¿ese enfoque de energía mejora solo el downlink? No, no solamente mejora el downlink, o sea, mejora la potencia de recepción en el remoto, lo cual es una forma de mejorar el downlink, cierta velocidad de downlink, pero también mejora las condiciones de uplink, porque aunque está en un slide más adelante, pero les adelanto, yo tengo un beam más directivo. Entonces, al tener un beam más directivo, la base no está recibiendo tanto piso, tanta señal de ruido, y por lo tanto puede escuchar mejor a su remoto. Y eso le va a permitir a la base poder elevar el rate, el bitrate que está transmitiendo hacia la base. Entonces el remoto puede mejorar su bitrate debido a que tiene menor incidencia de la interferencia en esa antena sectorial. Pero bueno, ya vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí lo importante es que vamos a analizar qué ocurre cuando yo tengo una MMXB en un ambiente urbano, donde tengo diferentes CPEs, y ellos tienen un cierto comportamiento. Una vez yo hago el análisis de los niveles de señal, yo encuentro que algunos tienen línea de vista parcialmente obstruida, otros tienen mejor línea de vista, y tengo diferentes niveles de transmisión de datos, o sea, tengo 50 megas, 78, 100 megas, que se van conectando a la MMXB. En el momento en que coloco una QMXB en paralelo, en el mismo sitio, y hago las mediciones contra los mismos CPEs, me encuentro de que los niveles de velocidad empiezan a crecer drásticamente. Incluso la mayoría de los CPEs empiezan a modular a las modulaciones más altas, que en este caso son QAM64, donde pueden dar unos niveles de velocidad interesantes. Entonces, una de las razones por las cuales yo estoy mejorando el downlink, que es como lo dice Álvaro, es debido a que yo mejoro el nivel de potencia que llega a cada uno de los CPEs, pero también estoy mejorando el nivel de señal que estoy enviando desde cada uno de los CPEs hacia mi estación base, debido a que la apertura instantánea que tiene la estación base es de menos de 90 grados, es de menos grados, y por lo tanto pues se va a afectar menos ante la interferencia. Y el piso de ruido pues la va a afectar mucho menos, pudiendo modular más alto. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos con QMXB, que hemos visto ya en la práctica, por ejemplo, con este operador que es Flex LLC. Algunas de las topologías, bueno, un paréntesis ahí antes de continuar, esto no quiere decir que la MMXB no debería seguir siendo utilizada. Básicamente, si yo tengo condiciones donde el piso de ruido no es muy alto, donde yo tengo pues condiciones de línea de vista muy interesantes, CPS que están en unas distancias de más o menos de 15 a 20 kilómetros o menos, pues en ese caso la MMXB es una opción muy importante y muy interesante que yo puedo utilizar. Pero si yo estoy en un ambiente urbano, donde yo sé que mi piso de ruido está en, por ejemplo, menos 75 dBm o más,
que tengo condiciones de línea de vista parcialmente obstruida, pues con la QMXB voy a tener un mucho mejor desempeño. Incluso en la práctica, cuando uno utiliza una MMXB en ambientes donde hay mucha interferencia, ella puede solamente entregar alrededor de un 35% de su capacidad, o sea, de esos 240 megas se puede entregar un 35%. Con QMXB no ocurre eso, con QMXB no importa que yo tenga un ambiente muy ruidoso, yo voy a poder exceder la capacidad de 35% y poder llegar hacia un 80-90% de la capacidad posible de la QMXB. Ahora sigamos, aquí ya tenemos otro concepto que es básicamente cómo podemos utilizar la QMXB en soluciones nomádicas. Entonces existen muchísimas soluciones donde yo necesito unidades móviles que se colocan en ciertos sitios. Yo tengo noción de dónde está mi torre, pero no puedo verla exactamente. O sea, no tengo la forma de hacer ese apuntamiento fino hacia mi torre. Y es más, necesito moverme frecuentemente, por lo tanto el apuntamiento puede ser difícil. Entonces, para ese tipo de escenarios, yo puedo pensar en una solución punto a punto, donde yo tengo dos QMXB en ambos lados del enlace, donde yo tengo, gracias a beamforming, yo tengo la forma de que las dos QMXB se enganchen de manera fácil utilizando la apertura de 90 grados. Es decir, no necesito un apuntamiento muy fino para poder hacer la parte de que estas dos soluciones se enganchen y que puedan crear ese enlace punto a punto de banda ancha en la solución. Entonces, hay algunos ejemplos de unidades móviles. Por ejemplo, este lo utilizan mucho para la parte de transmisión en vivo de eventos deportivos. Entonces, ellos tienen pues su van. Antes les tocaba subirse a la torre y que alguien así, hiciera el apuntamiento hacia donde estaba el otro punto. Ahora básicamente levantan la torre, la QMXB la giran un poco, más o menos para hacia donde debería estar apuntándose, y ella se puede enganchar con el otro sitio gracias a que beamforming determina cuál es el mejor nivel de señal que existe entre los dos lados. Aquí hay otro ejemplo que se pueden tener de estaciones móviles que se pueden colocar en diferentes sitios para hacer la parte de conectividad punto a punto. Otro de los escenarios que tenemos es, por ejemplo, plataformas en el mar o plataformas dentro del agua. Entonces, en este tipo de escenarios es difícil que haya una estabilidad del enlace, es decir, el enlace se va a estar moviendo, los dos sitios se van a, o por lo menos uno de los sitios, porque el otro puede ser la parte de una torre en la tierra o en la costa. Entonces, uno de los sitios se va a estar moviendo en diferentes direcciones y por lo tanto la QMXB puede ajustar esos movimientos gracias a la capacidad de beamforming, y de esa forma no va a poder perder velocidad para darle la máxima velocidad al sitio que yo quiero conectar. Entonces es otra de las aplicaciones, la parte de enlaces de plataformas en el agua. Ya para un caso específico de un barco, nosotros tenemos forma de compensar con la QMXB lo que es el balanceo horizontal y el balanceo vertical. Sin embargo, pues un barco tiene 6 diferentes movimientos cuando está en movimiento, valga la redundancia, y por lo tanto se hace necesario agregarle un elemento que es un giroscopio que le va a permitir al barco tener la estabilidad o a las antenas tener la estabilidad necesaria. Adicionalmente eso, en los barcos casi nunca dejan instalar las antenas en la punta del mástil, sino casi siempre le dan forma a una parte intermedia. Por lo tanto, pues la vibración puede ser mucho mayor y el giroscopio le puede permitir hacer la parte de estabilización, sobre todo en esos movimientos donde la antena quedaría mirando como hacia arriba, hacia la parte del espacio. Entonces, con ese giroscopio, digamos que se pueden atenuar ese tipo de movimientos y solamente quedarían los movimientos como laterales o algunos movimientos de cabeceo, que es lo que podemos compensar con la QMXB. Si quieren más información, nos pueden enviar un correo a presales@infinitewireless.com, donde les podemos indicar el nombre o las características de ese giroscopio que ya se ha utilizado en diferentes plataformas de barcos.
Aquí tenemos un ejemplo de un barco. Este es un barco o una línea de ferries que comunica la parte continental, o bueno, más bien la parte de la isla grande de Gran Bretaña con una isla pequeñita que está cerca a Gran Bretaña. Y básicamente ellos ofrecen Wi-Fi gratis dentro de estos barcos de pasajeros, de estos ferries, de manera ininterrumpida durante todo el trayecto que tiene el barco. Entonces, inicialmente lo habían hecho con soluciones LMN, tenían básicamente 6 radios distribuidos con antenas de más o menos 45 grados, y esto lo pudieron migrar a 2 antenas QMXB, una adelante y la otra, una en la parte de atrás del barco, otra en la parte de adelante del barco, y de esa forma pues lograron reducir la cantidad de equipos que podían tener en cada uno de estos barcos y mejoraron la velocidad, es decir, tienen mayor velocidad al momento de moverse el barco a través del canal que va hacia la isla. O sea, aquí vemos la foto de la flota de barcos. Aquí en esta parte se alcanzan a apreciar los diferentes radios. Aquí hay un zoom donde se ven los radios que están actualmente instalados, y básicamente estos radios se reemplazaron por soluciones QMXB, una en la costa, otra en el ferry, en la parte de atrás, y otra más en la parte de adelante del ferry, y de esa forma cuando el ferry se va, él está conectado constantemente con la tierra, y cuando el ferry vuelve, pues con la otra base, pues puede seguir conectado con tierra. Entonces, ese es otro de los ejemplos de cómo la QMXB puede simplificar, por ejemplo, un proceso. Aquí hay una pregunta de Daniel Salcedo que dice, ¿a distancias más cortas se podrían utilizar antenas OVNI en el CPE móvil o nomádico? Claro, sí, lo hemos hecho. Para nosotros es posible garantizar conectividad más o menos a 3 kilómetros con una antena omnidireccional en movimiento. Es decir, que yo tengo mi QMXB y tengo mi punto móvil en un radio de más o menos 3 kilómetros con una antena omnidireccional, estoy hablando, ¿no? Si yo le coloco una antena directiva, es posible que yo pueda llegar un poco más lejos, porque pues obviamente voy a concentrar mejor el patrón de radiación. Un ejemplo parecido es básicamente un vehículo en movimiento, un vehículo que va a través de una carretera, la cual puede tener subidas y bajadas de diferentes tipos de montañas o de obstáculos que tenga la carretera. Y básicamente con la QMXB yo puedo mejorar los niveles de velocidad y obviamente los niveles de señal que voy a tener en esta solución. Es decir, tengo una QMXB en mi lado torre, tengo una QMXB implementada en el lado 1 o 2 en el lado del vehículo, y a medida que el vehículo se va alejando de la torre, pues él sigue conectándose con mejores niveles de señal que los que podría lograr con una antena directiva o una antena sectorial fija, como lo es la MMXB. Entonces es otra de las aplicaciones interesantes que se pueden llegar a pensar con las soluciones de QMXB. El Hanover, aquí me pregunta sobre la parte de Hanover. Nosotros tenemos, bueno, aquí no está aquí en la presentación, pero les cuento. Nosotros tenemos un protocolo que se llama Mint, que permite hacer la parte de manejo de diferentes sectores, o sea, de Hanover o de tránsito entre diferentes sectores. Básicamente los sectores tienen que estar interconectados a nivel de Ethernet. Activamos la parte de Mint y Mint ya se encarga de hacer esa parte de switcheo entre diferentes sectores. Entonces es una de las habilidades que ya la tenemos andando, que ya lo hemos probado con MMXB, y la QMXB pues básicamente funciona de manera exactamente igual que la MMXB, y de esa forma él puede conectarse remotamente o hacer el Hanover entre los diferentes QMXB. Ya para ir cerrando el tema, algunos beneficios de la QMXB. Entonces, necesitamos menos potencia de transmisión para poder que los CPEs alcancen la base.
debido a que él puede tener mayor directividad de la antena. Obviamente, si yo tengo mayor directividad de la antena, pues tengo mayor ganancia en esa dirección. Y por lo tanto, el CPE no necesita antenas tan grandes para poder alcanzar la estación base. Tengo una mejor relación señal a ruido, obviamente, porque al disminuir la cantidad de ruido que afecta a la antena, es decir, si yo sé que el ruido que viene en esta dirección es el que me va a afectar, pero no el que viene en las direcciones laterales, pues obviamente estoy mejorando ese nivel de señal, estoy reduciendo la cantidad de ruido que tengo en recepción. Entonces, por lo tanto, tengo una mayor relación señal a ruido, es decir, que mejora. El ruido queda más abajo, la señal queda más arriba. Tengo una menor interferencia, una menor afectación de la interferencia que puede ser cuando yo tengo varias bases en una torre. Entonces, básicamente, si yo puedo sincronizar esas bases, las bases también pueden, digamos, dirigir la energía y por lo tanto no afectar a los CPEs que están cerca a otra, o que están dependiendo de otras bases y que están cerca a una base de Infinet. Entonces, de esa forma, yo puedo tener un mejor control de la energía que está dispersando la estación base en ambientes donde yo tengo varias estaciones base. Obviamente tengo mayor capacidad del sector. Aquí estamos hablando de que tenemos la misma velocidad, o sea, 200 por segundo agregados, pero en ambientes donde hay mucho ruido, en ambientes urbanos, donde tenemos un piso de ruido alto, como les comentaba, las estaciones base tienden a modular muy bajo y por lo tanto ese ancho de banda que yo esperaba pues se reduce a un 35% en el peor de los casos. Esto hace que si yo coloco una QMXB, yo voy a ver un cambio en la cantidad de ancho de banda que le estoy entregando a mis usuarios. Y la razón es básicamente porque él va a sobrevivir mejor a ese ambiente ruidoso en el cual yo estoy y por lo tanto voy a tener mayor capacidad de sector y voy a poder modular más alto con los remotos. Soporto TDMA o todo en lo que se basa la QMXB es en el estándar que estamos manejando de TDMA y por lo tanto yo puedo hacer reutilización de frecuencias, es decir, yo puedo colocar un GPS y en el caso de pronto de banda licenciada o digamos que yo tenga ciertas frecuencias ya definidas para mi base en banda no licenciada, entonces yo podría tener un sistema de reuso de frecuencias donde dos sectores que están espalda a espalda pueden utilizar la misma frecuencia para poder radiar, que es lo que se conoce como el sistema ABAB. Y obviamente utilizando el mismo GPS que estoy utilizando para las antenas MMXB. Tenemos diseño y planificación de una red más simplificada, porque como les decía, voy a poder sobrevivir en esos ambientes un poco más difíciles como los que tenemos en ambientes urbanos grandes. Y tenemos una mejora en los casos de línea de vista parcialmente obstruida y digamos que un poco más de energía para las soluciones de no línea de vista. Algunas notas adicionales, ya para terminar. El firmware que estamos soportando la QMXB es el firmware de TDMA, es decir, no van a encontrar el firmware de polling, solamente van a encontrar TDMA. Todo el ambiente web y la parte de CLI que se va a utilizar para su configuración es exactamente igual al de una MMXB. Es decir, no cambia absolutamente nada y por lo tanto, si ustedes ya saben configurar una MMXB, van a poder configurar sin ningún problema una QMXB. Tenemos el mismo ancho de banda ofrecido por la MMXB, que es de 240 megabits por segundo. Somos totalmente compatibles y se conecta de la misma forma con el GPS, que es la AUX o AUX Sync, que se utiliza para sincronización de las MMXB. Ya está disponible en el InfiPlanner la QMXB, entonces si ustedes quieren hacer simulaciones utilizando este equipo, ya lo pueden escoger dentro del menú de configuración de punto multipunto, es decir, donde entran en la sección de punto multipunto, ahí la van a encontrar. Y lo que les comentaba, el hecho de tener beamforming no introduce ningún tipo de retraso. Realmente existe, obviamente porque debe existir, que es del 0.001%, es decir, prácticamente se puede ignorar y por lo tanto
funciona exactamente igual una MMXB que una QMXB con todas las mejoras que tenemos en cuanto a la directividad de la antena que puede lograrse en instantes de tiempo. Y el DFS actualmente no está disponible, pero va a estar disponible en futuras actualizaciones de firmware que vamos a tener. Si ustedes tienen algún tipo de proyecto en el cual, de acuerdo a los slides que ustedes vieron acá, eh, es una aplicación similar y quieren que nosotros la revisemos sin ningún problema, sin ningún costo, pueden enviar las preguntas a preventa@infinitewireless.com y nosotros les podemos hacer o ayudar a hacer todo el diseño de la solución, bien sea móvil o fija, utilizando la QMXB. Entonces los invitamos a que utilicen ese tipo de servicio gratuito, como les digo, que tenemos disponible. Aquí hay una última consulta de Daniel que dice consumo de potencia. Estamos hablando de 13 vatios de consumo de potencia de la QMXB como máximo que va a consumir en operación. Si tienen preguntas, bueno, yo les dejé ahí en el chat mi correo. Si quieren de pronto después consultar algún proyecto, ahí está el correo de preventa@infinitewireless.com o también está mi correo, me lo pueden enviar y con mucho gusto yo les puedo colaborar. Este era el webinar que les quería brindar el día de hoy sobre la QMXB y les agradezco haber asistido al mismo. Entonces, con esto damos por finalizado el evento y espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.